Muy buenas tardes, bienvenidas en nombre de Jesús a este momento tan esperado, ¿no?, de la semana, de poder meditar mmm, todo lo referente a la divina voluntad para ir compartiendo esa dicha que nosotros vamos experimentando de nuevos gozos acerca de las verdades del reino, ¿no? Esta reunión simplemente es, bueno, pues precisamente para compartir algo que veamos aquí, pero también algo que hayamos leído, hayamos escuchado en algún audio o algo, ¿no? Es compartir entre todos ese gozo, esa felicidad que vamos, que nos va envolviendo eh, el querer divino, ¿no? Bueno, antes de empezar, pues vamos a confirmar o hacer un acto actual, pero con el acto preventivo revistiéndonos de la pasión de Jesús. Eh, a ver, podría alguien que quiera leerlo, si gustas, Mati. Sí, claro. Somos nada, Dios es todo. Oh Madre Santísima, tendido y crucificado en tu manto de luz, sin oponerme a nada, te pido vestirme con la pasión de Jesús. Revísteme de la corona de espinas de Jesús. Revísteme de las aguas negras y frías que cubren el cuerpo de Jesús. Revísteme de la desnudez del cuerpo de Jesús. Revísteme de los azotes y llagas del cuerpo de Jesús. Revísteme de los ojos llorosos y cegados de Jesús. Revísteme de los labios amargos y lengua sediente de Jesús. Revísteme de los oídos insultados y blasfemados de Jesús. Revísteme de los respiros asfixiantes y gimientes de Jesús. Revísteme de los clavos en las manos y pies de Jesús. Revísteme de todos los movimientos voluntarios e involuntarios de Jesús. Y así, mi alma crucificada en tu voluntad sea reflejo fiel de Jesús crucificado para la gloria de Dios. Amén. Amén, fiel. Continúa divina voluntad orando en nosotros. Bien. Bueno, pues ya totalmente revestidos con ese ajuar divino, con ese ajuar de reyes. Mejor ajuar no puede haber. Vamos ahora a ver el tema de hoy. El tema de hoy, pues lo quise llamar así, como una preparación para lo que es la gran fiesta de la Asunción. Esta fiesta de la Asunción, que vamos a meditarla el próximo miércoles, será desde la perspectiva de la divina voluntad, porque es una gran fiesta, ¿sí? La Asunción de la Virgen. Entonces, hoy vamos a tratar de ir descubriendo desde los escritos, ¿verdad?, la grandeza de Jesús para poder concluir al final por qué la Asunción de la Virgen
es una gran fiesta en el cielo, ¿sí? ¿Verdad? Porque si nos vamos directamente al tema de la Asunción, a lo mejor bueno, pues no, no tenemos muy claro por qué es tan grande María y por qué su Asunción es la fiesta más grande en que no había ni habrá, dice Jesús. Incluso más grande que la Asunción de él. ¿Okay? Vamos a ver primero qué es lo que nos enseña la Iglesia acerca de nuestra Madre Santísima. A ver, podemos opinar lo que conocemos de ella, que hemos aprendido, ¿no? En la Iglesia. Madre de Jesucristo, Madre de Jesús, concebida sin pecado original, así es, concebida sin pecado, o sea, inmaculada, ¿no? sí, ¿Qué más? Es la Madre de Dios, porque Jesús es hombre y Dios, ¿verdad? Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. ¿Qué más nos ha enseñado? refugio de los pecadores, ¿Cómo? refugio de los pecadores, Refugio de los pecadores, todo lo que, pues, reconocemos de ella, ¿no? En un rosario, ¿no? ¿Verdad? Todas las letanías que en todas, digamos, las advocaciones de la Virgen, que nos va enumerando las letanías del rosario, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Mati? Sí, pues sabemos que la Virgen María fue una jovencita que siempre vivió en la fe, en la espiritualidad, ¿no? Por el proceso de que ella vivió, que fue entregada, ¿no? A Dios, y que esa personita pura, inocente, que esperaba al Salvador, pero que ella no sabía qué era. Entonces, esa vida de gracia de ella, que así fue concebida, entonces fue esa jovencita que se convirtió en esa virgen que iba a ser la madre del Salvador, precisamente por sus finos atributos, por su sencillez, por su obediencia. Así es como conocemos que se desarrolló, ¿no? El crecimiento de María. Así es, ¿no? Ella, pues desde chica, creo que de los 3 años, ¿no? Su mamá, Sí. pues la entregó al templo, ¿no? Y ese sacrificio que eso significaba para Santa Ana, ¿no? ¿No? Ella ya era una apartada de Dios, ¿no? Para una gran obra que Dios iba a hacer en ella. Aunque como tú dices, Matías, ella no sabía cuál era la obra que iba a hacer. Sin embargo, la Virgen, conocemos pues que es una mujer especial para Dios, eh, una apartada de Dios, y es una intercesora por excelencia para nosotros en la iglesia también, ¿no? María es depositaria de todos los bienes de la redención para sus hijos. Todos los bienes de la redención que Jesús deja en la iglesia salen de María, ¿verdad? No salen de Jesús directamente. Una ocasión, en una reunión que tuvimos, creo que comenté, ¿no? Que en una parte de los escritos,
estando Luisa platicando con Jesús, ¿verdad? Acerca de todos los bienes de la redención y de las peticiones que le hacían sus hijos de todo lo que necesitaban. Dice que Jesús, cuando a él le pedían, cuando le piden a él directamente, él, según lo ve y la voluntad de él, ¿no?, les concede si la petición está bien hecha, ¿no? Cuando no concede algo es porque no nos conviene, pero aunque no lo veamos así, lo veamos como que Dios no nos escucha, ¿no? Pero realmente no nos concede porque no nos conviene a los ojos de Dios, ¿no? Cuando Jesús decide dar alguna gracia, algún don, algún bien a una criatura en la iglesia, le dice que Él toma del jardín de la Virgen una rosa, una flor, y se la da como milagro a la criatura. Es decir, la Virgen ya posee como depositaria de todos los bienes que Jesús consiguió en la redención, de todas las gracias, los dones de conversión, de arrepentimiento, todas las gracias que nos son derramadas cada vez que nosotros acudimos a un sacramento, salen de la Virgen. ¿Sí? Incluso el mismo Jesús los toma de ella para poder darlo a alguien que le pide algo a ella. Esto es algo muy grande, ¿no? Algo tiene la Virgen en donde Jesús fue capaz de confiar todos los actos de perdón, de redención, etcétera, en ella, ¿no? ¿Sí? Depositó en ella todo. Jesús no se quedó con ellos, ¿eh? Entonces, dicho esto, bueno, pues cabe preguntar qué hay en esta excelsa mujer que la hace tan grande. Sabemos que es una mujer especial, sin duda, ¿no? Tan especial que es Madre de Dios, ¿no? Pero hay algo que en la iglesia, o que lo que la iglesia nos ha enseñado, todavía no alcanzamos a ver de por qué es tan grande la Virgen María. Hay algo que no se nos ha sido revelado, ¿sí? O no había sido revelado. Entonces, para poder responder esta pregunta, la respuesta está en verla desde los ojos de Dios, no desde nuestros ojos, desde nuestra mirada, pues, no muy clara, con poca luz, distraída con el mundo, ¿verdad? Nuestra mirada que ve intereses humanos, ¿no? Tenemos que deshacernos de todo eso y poder ver a la Virgen desde la perspectiva de los ojos de Dios. Si la vemos desde esa perspectiva, ahí vamos a tener todas las respuestas. ¿Sí? Bueno, pues entonces iniciemos con eso, ¿no? Veamos ahora, entonces, desde estas nuevas revelaciones de la divina voluntad. Pero que no saben que me puse yo a hacer una especie de listado, que de hecho ya lo había empezado antes, ¿no? Y hoy lo terminé. De todo lo que hace grande a la Virgen a los ojos de Dios. No se imaginen la cantidad de textos que encontré, y creo que dejé por ahí algunos fuera, ¿no? Solo nada más en el libro de cielo. No terminé todavía a ver qué es lo que la Virgen platica en la Reina del Cielo, o qué es lo que la Virgen podemos nosotros ver que hay mucha grandeza
también en las 24 horas de la pasión. Entonces, no sé, estaba como son muchas las que puedo encontrar en el libro del cielo. Me gustaría primero darles una lectura como un título, que así como lo están viendo ustedes, el puro título. Y después, dependiendo de lo que nos llame la atención, podemos meternos en esa parte del texto y profundizar un poco. ¿Qué les parece? Porque son muchas, ¿eh? Entonces, no vamos a terminar. Al final yo les voy a compartir todos los números y todos, cada una, para que ustedes, si gustan después, ya en lo particular se vayan metiendo, vayan viéndolas, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, tenemos que la Virgen como primer enunciado de Jesús, con su amor llamó al Verbo a encarnarse en su seno. O sea, algo estaba sucediendo en el interior de la Virgen incluso desde que fue concebida, ¿verdad? Que con su entrega, con su amor, estaba llamando con sus actos continuamente a que viniera el Verbo a encarnarse en su seno. Aunque sabemos que eso sucedió, bueno, cuando ya pues estaba una adolescente, una señorita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero algo sucedía en ella que llamaba para que el Verbo se encarnara, aunque ella no lo sabía, ¿no? Que se iba a encargar en su seno. Necesidad de que la Virgen estuviera al día de las penas internas de Jesús. La Virgen estuvo al día de todas las penas internas de Jesús. Y eso lo podemos comprobar en algunas de las meditaciones de las 24 horas, ¿no? Podemos ver ahí cómo la Virgen, aunque se separó de Jesús físicamente, pero la divina voluntad les compartía y los mantenía unidos siempre, tanto a Jesús de lo que sucedía en el interior de la Virgen, como a la Virgen de lo que sucedía en Jesús. Pues esto pues nos hace ver una realidad, que la Virgen estuvo al tanto de las penas internas de Jesús, ¿no? La Virgen fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas, tuvo como en el cielo así en la tierra. O sea, con el nacimiento de la Virgen se reanuda, ¿sí? Como germen, ¿no? No como ya como don, ¿no? Sino como germen. El fiat voluntas tuvo, el hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Por qué digo que se reanuda? Porque el hágase tu voluntad, o sea, el reino de la divina voluntad en la tierra, que fue en Adán, ¿sí? Se perdió con la caída de Adán. Y durante 4000 años, la divina voluntad estuvo desterrada de la faz de la tierra. Hasta que vino la concepción y el nacimiento de la Virgen. Volvió otra vez a tener vida la divina voluntad en una criatura. ¿Sí? Y ahí se empezó a formar el germen del hágase tu voluntad. Sabemos que ya ese germen ya es una realidad con la obra que Jesús hace en Luisa, ¿no? En donde en ella realiza la obra del don de la divina voluntad, ¿no? En la Virgen, aunque tenía vida en la Virgen, ¿sí? Estaba como germen. ¿Ok? La Inmaculada Concepción de María. Bueno, pues la Iglesia nos tiene una festividad de la Inmaculada Concepción, pero desde la Divina Voluntad hay mucho, pero muchísimo que descubrir, ¿no?
Es todo un tema ¿no? Dios gozó las alegrías de la creación hasta que el hombre pecó. Luego las gozó de nuevo cuando vino a la luz la Virgen Santísima. Se ha dicho que cuando Adán fue creado, dice Jesús, las fiestas, el gozo, ¿sí?, que Dios tuvo cuando Adán fue creado, fue un gozo que Dios en Adán se hizo grandísimo, ¿no? ¿Sí? Es un amor gozoso de Dios que no había tenido vida fuera de la dintra de la Trinidad. Entonces, fuera en la creación, Dios pudo gozarse de las alegrías del reino que Adán le estaba dando a Dios. Entonces, Adán tenía su paraíso en toda la creación, pero para Dios, Adán era el paraíso de Dios, ¿verdad? Pero esos gozos se terminaron para Dios y Adán expulsó a Dios de su propio paraíso, de su interior, con el pecado. Con la venida de la Virgen, esos gozos para Dios regresaron otra vez. Aquí estamos descubriendo que está poniendo a la par de la creación de Adán el nacimiento de la Virgen, ¿no? Es algo muy grande esto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. La Virgen hizo el más grande milagro. Vamos a darle lectura a este texto para ver cuál es el más grande milagro de la Virgen. Voy a decir 56. Vamos a ver aquí. Permítanme tantito. 56. Ok, vamos a compartir este texto. Le dice Jesús a Luisa después de que ella pues estaba afligida, ¿no? Porque no tenía la presencia sensible de Jesús, ¿no? Y también porque lo que estaba escribiendo se sentía que ella era una inútil, que no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Y le dice, hija mía, ánimo, no te abatas. Si no fuera necesario que tú escribieras, no te habría obligado al sacrificio. Tú debes saber que cada efecto, bien, valor que te hago conocer sobre mi voluntad y lo que la criatura puede hacer viviendo en ella, son otros tantos gustos, carnadas imágenes, alimentos, armonías, perfumes.
Así que cada efecto de lo que te digo contiene su propiedad distinta. Por lo tanto, no manifestando todos los bienes que hay en mi querer, hasta donde el alma puede llegar viviendo en él, haría faltar una carnada para pescarlas o un gusto para halagarlas. Más adelante dice, además no te preocupes de lo que te ha sido dicho, también mi mamá tenía por vida mi querer. Vaya diciendo Jesús que la Virgen tenía la vida del querer divino en ella. No obstante, dice, el mundo hacía su curso en el mal. A pesar de que la Virgen estaba en la tierra ya, había nacido, pues el mal seguía en el mundo, ¿no? Nada se vio cambiado. Ningún milagro externo se vio en ella. De hecho, la Virgen no hizo milagros conocidos, así como Jesús hizo milagros, ¿no? A la luz de todos. No he sabido ni la revelación pública dice que la Virgen haya hecho milagros. Al contrario, la Virgen, pues, silenciosa, sin protagonismo, ¿no? Sin embargo, lo que no hizo en el bajo mundo, lo hizo en el cielo. Es decir, a los ojos de Dios hizo milagro la Virgen con su creador. Con su vivir continuo en el querer divino formó lugar en ella para traer al Verbo a la tierra, cambió la suerte del género humano e hizo el más grande de los milagros que ningún otro ha hecho y que jamás podía hacer. Fue el milagro único, transportar el cielo a la tierra. La Virgen transportó de nuevo el cielo a la tierra después de que 4000 años había sido desterrada la vida de la divina voluntad. Quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Sin embargo, ¿quién sabía algo de lo que hacía mi mamá? ¿Quién sabía lo que hacía con el Eterno para obtener el gran portento, el discernimiento del Verbo en medio de las criaturas? O sea, con la vida y los actos de la Virgen, la divina voluntad, la virtud suplicante de que viniera el Verbo a la tierra y descendiera en ella después, estaba continuamente pidiéndose, ¿sí? Y hasta que hizo una cantidad determinada de actos a la edad precisa de la Virgen, se llevó a cabo la anunciación de la anunciación del ángel. Se supo solo por algunos, en mi concepción, que fue ella la causa, y por muchos cuando me vieron expirar sobre la cruz. O sea, cuando fue concebido el Verbo, pues unos cuantos supieron, ¿no? Los que estaban con Jesús. Pero cuando ya expiró Jesús, que ya los velos se tumbaron y ya no había nada que ocultar, la iglesia se extendió esta verdad, ¿no? Que la doncella virgen que profetizó el profeta Isaías era la Virgen María, ¿no? En la cual iba a descender el Redentor. Entonces, el más grande milagro que hizo ella es volver a tener la vida del querer divino en la tierra y tener sus gozos que perdió con Adán y el descendimiento del Verbo en su seno, ¿no?
no son milagros externos, ¿no? Como hacía Jesús. Prueba a la cual fue sometida la Virgen. Bueno, este es todo un tema también. Jesús describe que el alma de la Virgen, que ha estado con Dios pues, desde toda la eternidad, fue probada en el seno de la Trinidad. Y una vez cubierta con todo lo que la Trinidad la rodeó, gracias, dones, luz, imagínense estar en el seno de la Trinidad, con todo lo que dotó esa alma, ¿no? Le hizo ver la historia de la humanidad, tanto la parte de separación y de pecado de toda la familia humana, ¿sí? Y lo que Dios tenía reservado como reino para esa familia humana, la vida divina que esperaba de ellos. La Virgen la pudo ver claro todo y ella no quiso saber nada, absolutamente nada de su voluntad. Yo tuve horror, dice la Virgen, al ver todo eso y yo até como escabel, dice la Virgen, al trono del Eterno mi voluntad. Entonces la Virgen fue probada y decidió desde la eternidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando el alma de la Virgen en el tiempo es puesta en la concepción, en su concepción en el vientre de Ánano, ya venía inmaculada, ¿ok? Por eso es la inmaculada concepción de la Virgen, ¿no? Y no es inmaculada no tanto porque no conoció varón, ¿no? Sino más que nada porque no tuvo pecado y no fue tocada jamás con un acto de voluntad humana separada de la divina. Ella renunció a ella desde siempre, ¿no? Ese más o menos fue la prueba, ¿no? Se las platicé muy rápido, ¿no? No sé si hay preguntas o algo. María es corredentora. Bueno, esto, aunque la iglesia está en un proceso de poder definir esto, ¿no? Todavía no lo ha definido. Pues a nosotros no nos queda duda. En el libro del cielo, incluso en las 24 horas, y creo también en el libro de la Reina del Cielo, se revela, ¿no? Que la Virgen, hundida en la divina voluntad, junto con Jesús, se une a todos los actos y a las penas de Jesús y coparticipa o participa de todos los méritos de la redención de Jesús. Por lo tanto, es corredentora. En la Virgen se dio plenitud a todos los actos de la antigua alianza. ¿Qué significa esto? Se ha escuchado, no sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión, en alguna charla o a un sacerdote, que el verbo vino en la plenitud de los tiempos. ¿Se han escuchado eso? Sí, Yo creo que es conocida esa frase, ¿no? Y sí. en la plenitud de los tiempos vino el verbo a la tierra, ¿no? Y se hizo hombre. Bueno, la respuesta a esa frase está en esta lectura. ¿Sí? La Virgen, viviendo en la divina voluntad, ella pudo abarcar todos los actos buenos, humanos, ¿no? Que hicieron todos los personajes del Antiguo Testamento, todos, y los pudo rehacer
en peticiones para que viniera el Redentor. Vamos a ver qué dice, creo que vale la pena. Esta parte creo que es un poco nueva para nosotros. Y vamos a descubrir por qué la plenitud de los tiempos no es porque tenía que ser cuando estuviera. Hay gente que dice, bueno, la plenitud de los tiempos fue cuando estaba el Imperio Romano dominando a los judíos, y en esa época de los tiempos tenía que venir el Redentor. No, no tiene nada que ver con hechos históricos, ¿sí? Con hechos históricos humanos, ¿no? No tiene nada que ver la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos tiene un nombre y es una mujer, se llama María. Ella es la plenitud de los tiempos. ¿Sí? El 18:13. Vamos a ver. Ok. Aquí se encuentra Jesús comentándole a Luisa, ¿no? Sobre cómo es la forma en que obra Dios, ¿sí? Cuando va a hacer una obra. Y le dice, es costumbre de la sabiduría eterna establecer los actos de la criatura para dar cumplimiento al bien que quiere hacer en ella. Esto sucedió para que viniera a la tierra la redención del Verbo. Se necesitó el curso de 4000 años, desde Adán hasta el nacimiento de la Virgen, ¿no? 4000 años. Y para este intervalo de tiempo estaban establecidos todos los actos que debían hacer las criaturas para disponerse a merecer el gran bien de la redención. Y todas las gracias y conocimientos que debían dar su suprema majestad para hacer conocer el mismo bien que debía llevar el descendimiento en medio de ellas. Lo que ya se defiende a los patriarcas, ¿no? He aquí el por qué los patriarcas, los santos padres de la iglesia, los profetas y todos los buenos del Antiguo Testamento, los cuales con sus actos debían hacer el camino, la escalera para llegar al cumplimiento de la bendición ansiada. Pero esto no bastaba. Por cuán buenos y santos eran sus actos, estaba el muro altísimo del pecado original que mantenía la división entre ellos y Dios. Aquí está diciendo Jesús que por más que hubo profetas, hombres buenos, patriarcas, reyes, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba esa piedra, ¿no? De la voluntad humana caída, la concupiscencia del pecado original, que no les daba la fuerza para pedir que viniera el Redentor. No tenían la fuerza, pues. Entonces, hubo que esperar por parte de Dios. Se necesitó una virgen concebida sin mancha, inocente y santa, que enriquecida por medio con todas las gracias, la cual hizo como suyos todos los actos buenos del curso de 4000 años, los cubrió con su inocencia, santidad, pureza, de modo que la divinidad veía en ellos actos veía en aquellos actos a través de los actos de esta inocente y santa criatura, la cual no solo abrazó todos los actos de los antiguos, sino que ella con los suyos los superó a todos. Por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. Tenía que venir la Virgen que en la divina voluntad tomó los actos de los últimos 4000 años, hechos en voluntad humana,
sin la gracia, porque todavía no venía el Redentor, ni el Espíritu Santo tampoco, ¿no? Pero eran actos buenos, actos justos, ¿no? Pero la Virgen los rehizo todos sus actos. Los rehizo y entonces sí los presentó como actos de petición de divina voluntad para que viniera el descendimiento del Verbo a la tierra. Y entonces ya Dios dijo, ya he aquí la plenitud de todos los tiempos. Una virgen pidiéndome en el nombre de todos, rehizo los actos, ¿verdad? Y me entrega los actos de todos los antiguos, pues el pueblo antiguo de Israel, ¿no? Por eso ella se le llama la plenitud de los tiempos. Qué gran descubrimiento, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Nunca la había oído yo eso. ¿Cómo? Nunca la había oído yo esa que acabas de leer. Sí, ¿verdad? La plenitud de los tiempos no es una época histórica de la historia de la salvación, no. Es una mujer, se llama Virgen María. Ella es la plenitud de los tiempos. Qué grandeza estamos descubriendo aquí también. La creación y la mamá celestial son los ejemplares más perfectos de vivir en el querer divino. Bueno, aquí la creación, el fiat de la creación, el fiat supremo, que consta de algunos fiat, ¿no? Saca con el verbo eterno, la palabra hágase o fiat, se hace toda la creación, tanto de las cosas visibles, físicas, materiales, como de las invisibles. Bueno, pues ese mismo fiat de la creación se pronuncia en el alma de la Virgen y hay nuevas creaciones y nueva gloria a toda la creación que la Virgen por primera vez desde 4000 años vuelve a dar gloria, amor, alabanza, adoración a la divina voluntad en todas las cosas creadas. Por lo tanto, la creación estaba espejeada en el alma de la Virgen, pero era una creación más grande que la que conocemos en cada acto de la Virgen. La creación es una, pero en cada acto es un fiat que se pronuncia y son nuevas dones, nuevos soles, nuevos cielos, nuevas estrellas, nuevos mares de amor, de gracia, que brotaban de la Virgen. Qué hermoso está esto, ¿no? La Virgen rehizo todos los actos y peticiones para la venida del reino. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que comentamos arriba de la plenitud de los tiempos, ¿no? De hecho, lo leímos, pero aquí está en otra lectura. La Virgen rehizo todos los actos, ¿no? De los últimos 4000 años, de todos los personajes del Antiguo Testamento, actos y peticiones, pero peticiones en la divina voluntad. Entonces, esos actos y peticiones tenían la fuerza divina en donde Dios, en los actos de la Virgen, se pedía a sí mismo que viniera y descendiera el Redentor al seno de la Virgen. Y con todos esos actos, desde la concepción de la Virgen hasta su edad de 15 años por ahí, ahora sí, se hicieron todos los actos en todos esos años de la Virgen. Se cumplieron los actos de la divina voluntad y Dios dijo, ya tengo todas esas peticiones en esos años de la Virgen. Ahora sí, Ángel, Gabriel, te mando para que anuncies
a esta reina virgen, que ella será la madre del Redentor. ¿Ok? La Virgen fue copia de su creador y de toda la creación. Bueno, pues ella viviendo en la divina voluntad, le estaba dando Dios a Dios. Estaba bilocado la Trinidad en ella. Y sabemos que la Trinidad forma su trono divino en el alma de la Virgen, en donde la potencia del Padre se pone en la voluntad de la Virgen, la inteligencia del Hijo en la sabiduría del Hijo en la mente y la inteligencia de la Virgen, y el amor del Espíritu Santo en la memoria de ella. Las tres potencias del alma ocupadas como trono por la Trinidad. Pues es una copia de su creador. Y como toda la creación nos muestra a Dios, porque la divina voluntad nos está trayendo los atributos y el amor de Dios en todas las cosas creadas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces también la Virgen es una copia y están los actos de la Virgen en cada cosa creada. Como la Virgen Santísima en sus dolores encontraba el secreto de la fuerza en la voluntad divina. Bueno, pues aquí ya está hablando de la parte de los dolores, de la pasión que la misma Virgen sufrió, ¿no? Y esos dolores eran sostenidos, eran traídos y sostenidos por la divina voluntad, por la fuerza de la divina voluntad. Sabemos que es corredentora, sabemos de las 7 espadas, que son 7 las conocidas, ¿no? Que atravesarán el corazón de la Virgen. Y están bien relatadas en los escritos. La Virgen de los Dolores. Oye, Martín, Sí, estaba pensando, cuando el pecado original, la desobediencia de Adán, nos separamos de Dios, ¿no? Nosotros las criaturas. Y la creación, el cielo, las estrellas, el mar, también se ella, separan y esperan, ¿no? no. Y Jesús, es una buena pregunta. La creación nunca se ha separado ni se ha salido de cada cosa creada, y toda la creación no se han salido de la forma como fue creada por primera vez por Dios. Pero Y viene, sí fue maldecida, porque por eso trabajamos y tenemos que sudar y que la tierra para que dé su fruto, ¿que no? no fue maldecida como tal, sino que toda la creación fue hecha para el hombre, ¿ok? Pero para el hombre verdadero, que es Jesús y todas las almas que viven en la divina voluntad. Los demás que no vivan o que no hemos vivido, dice Jesús que la creación nos da hasta donde podemos tomar, pero nos los da en calidad de mendigos, de usurpadores, ¿sí? ¿Verdad? Y el alma y la creación no se ha salido, dice, todo fue hecho en la creación, dice Jesús, ¿no? ¿Verdad? Nada de lo que fue hecho ha cambiado y todo fue hecho completo, no le falta nada a la creación. Y la creación está con su virtud, con el acto conservador de la divina voluntad, conserva como nueva, como recién creada la creación. Por eso las cosas creadas y el comportamiento de las cosas creadas no se denigran,
Por eso el sol, como un foco, no se va apagando, no se desgasta, porque está el acto conservador, está continuamente dando vida como si estuviera recién creado el sol. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Y entonces, ¿cómo se aplicaría? La creación sufre dolores de parto. Ok, la creación sufre dolores de parto porque la creación, recordemos que contiene el amor, el valor y el oficio que la divina voluntad le puso a cada cosa creada, que está en acto de darse al hombre, a la criatura. Pero como Sí. no posee la divina voluntad, no tiene la capacidad de tomarla. Y si nos enfocamos en el amor, vamos a enfocarnos en el amor. Cada cosa creada, dice Jesús, tiene un amor distinto para cada criatura que darnos. ¿Sí? Entonces, esa cosa creada está en actitud de darnos el amor, pero la criatura no tiene la capacidad de tomar ese amor, porque no posee a la voluntad divina como vida en ella, Sí. que es la única manera de tomar ese amor, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Está que revienta, está en la actitud de sacar como parto ese amor, pero no puede. Y está sufriendo dolores del parto. La Sí, divina voluntad está, la divina voluntad está crucificada en todas las cosas creadas, porque está viviendo la pasión de no poder entregar el amor a las criaturas el mismo Dios no puede entregar su amor porque nosotros no lo recibimos. a través de la divina voluntad. La divina voluntad es la que está crucificada, Exactamente. ¿verdad? Sí. Que la divina voluntad pues es el mismo Jesús. Todos los atributos divinos de Dios, de Jesús, las cualidades están dispersas, distribuidas en toda la creación, ¿no? La Virgen, pequeña luz y cómo se volvió sol en el virtud del querer divino. La pequeñez de la Virgen pues es una criatura, ¿no? Pero aunque era una pequeña luz, la divina voluntad y el querer divino la hacía grande esa luz, ¿sí? La hacía como un sol divino, más refulgente que el sol que está en el cielo y que nosotros vemos. Entonces es una pequeña luz que es engrandecida con soles, un sol en cada, por el querer divino. Otra cosa grande de la Virgen. María es la depositaria del Verbo encarnado. Bueno, ya lo vimos ahorita, ¿no? En ella se formó todo el terreno divino, todas las condiciones que Dios requería, necesitaba para poner y depositar al seguro en su vientre la encarnación del Verbo. Entonces, digamos, la Virgen no es una mujer buena cualquiera, no es una mujer muy santa cualquiera tampoco. ¿Cuántas prerrogativas tenía la Virgen? Formó la divina voluntad en ella para poner ese vacío, ese terreno que no era manchado por nada del mundo, para que el Verbo eterno pudiera encarnarse con 5 gotas de su sangre, ¿sí? Y tener su paraíso en la tierra, en la Virgen. Aquí está otra gran grandeza que estamos tratando de descubrirla con todo lo que estamos leyendo, ¿no? De todo lo que formó en ella la divina voluntad, para que se diera, para que el Padre se diera que el Verbo viniera. Entonces decir que la Virgen es una mujer muy buena, muy santa, una mujer especial, la verdad es decir poco de ella, ¿no? Muy poco.
Si la Virgen es tan grande, ¿qué diferencia hay entre ella y Jesús? Lo que hemos dicho, pues hemos prácticamente igualado, o podemos pensar que la Virgen y Jesús son iguales. Sí y no. Vamos a entrar a ver qué diferencia hay ya desde este ámbito de la divina voluntad entre Jesús y María, si la Virgen es tan grande, y esa grandeza la está describiendo Jesús, no la está describiendo la Virgen, ¿eh? Vamos a ver el 23:43. Vamos a buscar aquí. Es el 4. Dice Jesús. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, toda mi vida oculta y tan larga no fue otra cosa que el llamado del reino de mi voluntad sobre la tierra. Los actos de Jesús estaban continuamente, estaba rehaciendo los pecados, los actos de la humanidad, y en ese rehacer estaba llamando para que viniera a reinar en todas las criaturas. En Jesús ya reinaba, pero hizo actos de llamado para que reinara la divina voluntad. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella. Jesús nos rehizo nuestra vida, para después dárselas a ellas. Y lo quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto a mi vida oculta para formar este reino. Jesús y la Virgen, con sus actos, estuvieron llamando para que viniera el reino de la divina voluntad. Esa virtud suplicante, ese acto suplicante que tiene la divina voluntad, estaban realizándose en Jesús y en la Virgen. Y tenía que haber una cantidad determinada de peticiones que venga al reino. ¿Ok? Que incluso Jesús nos las enseñó a nosotros como Padre Nuestro, ¿verdad? Pero internamente Él y la Virgen estuvieron pidiendo toda su vida terrenal. Y a nosotros nos dejó la oración para que durante 2000 años, al menos en voluntad humana, sin saber bien lo que estábamos pidiendo, también pidiéramos el reino. 2 personas habían destituido el reino de mi fiat, Adán y Eva. Adán y Eva corrieron el reino de la divina voluntad sobre la tierra, pero otras 2, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo. El nuevo Adán y la nueva Eva, ¿no? Jesús y María. Aquí estamos viendo por qué. Así que primero pensé en el reino de mi divina voluntad, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía con sustraerse de ella. Todas las ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. Y luego continúa diciendo, permítanme, um, 23. Luego dice más arriba, hija mía, vamos a ver la diferencia, ¿no?
Los dos pedían, la Virgen hacía lo mismo que Jesús prácticamente. Es lo que acabo de leer, ¿no? No había diferencia. Y el Padre recibía la misma fuerza de esa petición que venga al reino, tanto de Jesús como de la Virgen. Y todo lo que recibía de la Virgen, la divina voluntad, era como si Jesús se lo hubiera dado, pero se lo dio de la Virgen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hija mía, en mí y en la Reina Celestial, una era la voluntad que nos animaba. Aquí está empezando a dar ya la razón de cuál es por qué vale lo mismo lo que la Virgen hacía y lo que hacía Jesús. Porque era la misma voluntad que los animaba. Y la divina voluntad de la Virgen no está degradada porque es una criatura creada, ¿no? Tiene la misma potencia, las mismas fuerza, etcétera, que la divina voluntad de Jesús. Porque la divina voluntad es la misma, pues, ¿sí? Una la vida, pero entre ella y yo había una diferencia, tal como entre una habitación que por todas partes le entra luz del sol. Imaginemos una habitación que tiene muchas ventanas y puertas y le entra mucho la luz del sol, pero muchísimo, ¿no? De manera que la luz la inviste. No hay lugar de la habitación que tenga una pequeña sombra, ¿no? La domina, no hay parte de esa habitación que la luz no tiene su puesto y la reina, su puesto de reina, ¿no? Por lo tanto, dice, la habitación es presa de la luz, recibe siempre luz, y se va por el influjo de la luz. En cambio, otra habitación posee dentro de ella la esfera del sol, así que la fuente de la luz no la recibe de afuera, sino que la posee dentro. No hay diferencia entre una y otra. Bueno, ya estábamos aquí vislumbrando la diferencia entre Jesús y la Virgen, ¿no? La Virgen es un alma tan dispuesta y tan vacía de sí misma, que es una habitación de puertas abiertas donde entra en plenitud la luz de la divina voluntad, a tal forma de hacer vida en ella y formar, digamos, otro pequeño sol dentro de ella, pero más que nada es la luz que entra en ella. Y Jesús es una habitación que posee al mismo sol. Lo dice, ¿no? Ella, dice la Virgen, es la habitación investida por la luz. Se hizo presa suya y el sol de mi voluntad le daba siempre, siempre la neutralidad de la luz y crecía en los rayos interminables el sol de mi fiat. La Virgen iba creciendo a la luz de todas las gracias y dones del sol divino. E iba siendo reflejo del mismo sol. En cambio, mi humanidad, dice Jesús, poseía en sí misma la esfera del sol divino, su fuente que siempre surge sin disminuir jamás. La soberana reina tomaba de mí la luz que le daba la vida y la gloria de la reina de la luz. Porque quien posee un bien se puede llamar reina de aquel bien. Entonces la luz que entraba en esa habitación llena de luz de la Virgen, la hacía reina de la luz. No era la fuente original, ese es Jesús, pero formaba otra fuentecita en la Virgen como una copia de la original, ¿no? La Virgen por gracia y Jesús por naturaleza. Un sol divino por gracia en la Virgen y en Jesús un sol divino por naturaleza. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Pero a fin de cuentas, todo lo que la divinidad recibía de Jesús y de María, no había diferencia alguna.
porque estaba hecho por un acto de voluntad divina todo lo que hacía. Qué hermoso esto, ¿no? Ujú. Bueno, la gloria de la Virgen es insuperable, eh, insuperable por criatura humana. Nadie supera la gloria de la Virgen. ¿Ok? Porque ella no hizo un solo acto de voluntad humana desde su concepción. Y otros motivos más. La Virgen, al ser concebida, concibió el reino del fiat. Ya lo dijimos, ¿no? Desterrado por Adán, 4.000 años después, vuelve a reinar y vuelve a ser concebido el reino de la divina voluntad en la Virgen. La voluntad divina, el fiat reinante, vuelve a renacer en la Virgen. El nacimiento de la Virgen fue el renacimiento de toda la familia humana. Cuando la Virgen nació, dice el texto que toda la familia humana fue concentrada en la Virgen. ¿Sí? Y vuelve a renacer la familia humana para empezarse a formar en la divina voluntad. Todos los actos de la familia humana con el nacimiento de la Virgen. Cosa que había estado en Adán. Cuando Adán fue creado, en el alma de Adán fuimos puestos todos nosotros. Pero como Adán pecó, perdió esa vida de voluntad divina que Adán nos iba a heredar. Perdió y se deshizo en Adán. Entonces ya salimos de Adán. Esa vida divina que está formando para cada uno de nosotros en Adán se murió, ¿verdad? Pero vuelve otra vez a renacer en la Virgen. Entonces lo que Adán perdió de vida divina que nosotros se iba a formar para heredarnos a nosotros, la Virgen lo vuelve a formar en su nacimiento. La redención se debe a la fidelidad de la Virgen. Pues sí, la Virgen fue fiel a Dios, fue fiel en todo lo que tenía que hacer, y a los ojos de Dios sobre todo, ¿no? Entonces, en ella se inicia, por su fidelidad, inicia la obra de la redención. No inicia con el nacimiento de Jesús, inicia la obra de la redención, inicia en la Virgen, cuando nace la Virgen. La divina voluntad empieza a formar, como dijimos hace rato, los actos de petición para el Redentor, ¿no? Entonces ahí inicia la obra de la redención. La Virgen es anunciadora, mensajera y conductora del reino de la divina voluntad. Bueno, pues esto está fácil, ¿no? La Virgen, anunciadora, mensajera y conductora. Si nos fijamos en estas tres palabras, ¿en qué obra de todas las obras la Virgen nos anuncia, nos hace mensaje y nos conduce de su mano a la divina voluntad? ¿En qué obra? ¿En cuál de las obras, en cuál de los libros? Muy claramente, así nos anuncia y nos conduce al reino. ¿Alguien de ustedes puede acordarse por ahí? En la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad. En ese libro, la Virgen, con 31 lecciones, nos está anunciando
Nos está dando su mensaje de cómo vivió ella en la divina voluntad y nos va conduciendo al reino. ¿Sí? Es una mamá que nos conduce por el buen camino. ¿Y qué mejor camino que el reino de la divina voluntad? Sin embargo, y aquí esto hay que dejarlo muy claro, sin embargo, a la Virgen no le toca, no es su misión, ¿sí?, darnos como don el reino de la divina voluntad. ¿A quién le toca la misión de poder obtener y ya poder tener al alcance de nosotros como un don el reino de la divina voluntad? ¿A quién le tocó? ¿Quién es la mujer de la cual nosotros vamos a tomar las verdades y el reino, este reino que ya se nos da? Luisa. Luisa. Entonces la Virgen no tenía como misión darnos como don la divina voluntad. La misión de la Virgen era la redención. ¿Sí? La misión de la Virgen hacia nosotros era darnos al Redentor e iniciar con la obra de la redención. Sin embargo, eso no le quita que ella nos conduzca al reino como madre, no nos quita que nos dé mensajes y nos anuncie el reino. Y sobre todo, ahora todo esto tiene una validez, porque el reino ya lo podemos obtener. Ya están los escritos. ¿Sí? Ya podemos obtener el reino y la Virgen es la mejor. No hay otra mejor que nos pueda como madre llevarnos al reino, ¿verdad? Que nos haga comprender todas las verdades, que nos ayude a discernir cuando estamos leyendo, ¿sí? El prodigio de la concepción de la Virgen, bueno, pues ya lo platicamos, ¿no? El prodigio de la concepción de la Virgen es que una Virgen concebida sin pecado original y sobre todo una Virgen que fue concebida con todas las, ¿cómo podemos decir? Con toda la complacencia de un alma pura, inmaculada, un alma ya probada por Dios. Y sobre esa alma, cuando fue puesta, se vertió toda la divina voluntad con todo lo que puede hacer la divina voluntad en ella. Es el gran prodigio, ¿no? El amor de Dios oculto en la Virgen. Bueno, pues el amor de Dios se encuentra donde quiera que está la divina voluntad. Si la Virgen dio vida al querer divino en ella, se encuentra todo el amor que Dios sacó para nosotros, disponible en la Virgen, del cual tomó Luisa para después dárnoslos a nosotros a través de Luisa, ¿no? Pero la Virgen, el amor de Dios, por primera vez renació en una criatura, en la Virgen. Si vemos el tiempo, ¿no? En el tiempo primero fue la Virgen antes que Jesús, ¿no? Pero claro, a la Virgen se le dio todo esto porque se le dieron por adelantado los méritos del futuro Redentor. ¿Ok? Acuérdense que para Dios no hay tiempo, pues, ¿no? Y en la divina voluntad, la Virgen pudo tomar todos los méritos del futuro Redentor, aunque todavía no hubiera nacido, pudo tomarlos para ella. Porque en Dios, todo lo que Dios ha hecho está en un solo punto, en actitud de darse, ¿no? Sin importar si en el tiempo todavía no ha pasado, ¿sí? Entonces, el amor de Dios en la Virgen ya lo tenía la Virgen en virtud a los méritos de Jesús.
Y por último, al crear a la Virgen, creaba el perdón. Este es un punto que la Virgen posee todos los atributos divinos. Y entre esos atributos está el atributo de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios se mueve el perdón de Dios. ¿Sí? Y las criaturas toman ese perdón cuando se ponen en los rayos de la misericordia. ¿Y cómo una persona se puede poner en los rayos de la misericordia? Cuando hay un arrepentimiento, un movimiento de conversión sincera de la criatura. Cuando la criatura tiene ese movimiento y se da cuenta de todo lo que ha hecho, todo lo pecaminosa que ha sido y todo lo que ha ofendido a Dios, se pone en los rayos de la misericordia y recibe el perdón de Dios si la criatura pide perdón, claro, ¿no? A través de la confesión. ¿Ok? Pero la Virgen crea el perdón, la divina voluntad crea ese perdón debido a la misericordia de Dios que la divina voluntad forma en ella, ¿no? Bueno, pues ya como último, como una conclusión final, después de haber visto tantas prodigios y tanta grandeza de la Virgen, que la divina voluntad pudo tener vida a través de ella, pues descubrimos, con razón la Virgen es tan grande en los ojos de Dios. ¿Verdad? Ya entendemos por qué. Y para nosotros, la Virgen María es el modelo único de lo que puede llegar a ser una criatura en la divina voluntad. Es el modelo único. No hay otro modelo superable como ella. No hay otra criatura que la supere. Claro, por lo que acabamos de ver. A los ojos de Dios, ninguna criatura ha vivido de manera tan plena como la Virgen en el querer divino. Entonces, con esto, ¿sí? Ni Luisa. ¿Sí? ¿Sí, Juanita? Digo que sí, ni Luisa puede asemejarse pues en la grandeza de la Virgen. Ni Luisa. Ni Luisa. Porque la Virgen no tuvo un solo acto. La Virgen no fue tocada por ningún acto de voluntad humana, mucho menos por el pecado, ¿no? ¿Sí? Sí. Todas las demás criaturas somos nacidos de pecado original, ¿sí? Incluyendo Luisa. Sí. Y por eso la Virgen no podía ser en la cual Dios hiciera la obra del reino de la divina voluntad, el don de la divina voluntad, porque como la Virgen no tuvo pecado original, nosotros íbamos a decir, bueno, pues la Virgen pues nació sin pecado original, ella sí puede vivir la divina voluntad, esto es imposible para mí. Y así lo dice Jesús. Por eso la Virgen no. Entonces tenía que ser una criatura nacida de pecado original, con conciencia, igual que nosotros, en la cual fundara el reino, ¿sí? Para hacer el don de la divina voluntad. Okay. Ahora sí ya nos identificamos con Luisa, ¿no? ¿Ok? Ok. Y por eso decimos, si en Luisa es posible, nosotros también. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario antes de despedirnos.
El próximo miércoles vamos a entrar, ya viendo todo este escenario, toda esta perspectiva de la grandeza de la Virgen desde los ojos de Dios, y que nosotros tenemos que verla igual también, pidiéndole que nos dé la inteligencia y la sabiduría divina y la luz en nuestra mirada para poder verla igual como la ve Él. ¿Sí? Vamos ahora sí vamos a poder comprender lo que vamos a ver en la siguiente reunión, que es la fiesta más grande que ha habido en el cielo, es la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y dice Jesús que debía realmente llamarse la fiesta de la divina voluntad. Eso lo vamos a ver. Bueno, pues, si no hay nada más que comentar, pues me despido de ustedes. Les mando un abrazo y pues nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches.